Hello, hello amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Tú a Tú con Adriana Delgado. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante controversial que ha cobrado auge en los últimos años y es el de la marihuana medicinal. Bueno, vamos a estar hablando sobre una de las industrias de mayor crecimiento en todo el mundo. Pero antes de arrancar con este capítulo, pues quiero que me sean honestos y me digan con qué ideas crecieron ustedes acerca de la marihuana, mejor conocida como cannabis. Bueno, este capítulo lo voy a dividir en dos partes porque sé que son muchas las preguntas que tenemos. Así que hoy voy a comenzar la primera parte con la doctora Mafer Arboleda. Ella es anestesióloga, especialista en dolor crónico y cuidados paliativos. Es conferencista internacional y ha estado involucrada en un sinfín de investigaciones en Canadá. Así que le damos la bienvenida a la doctora Arboleda. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Adriana. Un gusto saludarte y a todos los que están aquí viéndonos y escuchándonos. Claro que sí. Bueno, doctora, vamos a comenzar como lo que dicen aquí el 101, el 101, empezando a conocer qué es la marihuana o el cannabis. Claro, entonces sí, como siempre decimos, empecemos por el inicio y es importante reconocer que la planta de cannabis pues es una de las más antiguas en la historia de la humanidad. Hablamos de su uso desde casi el 3000 antes de Cristo, o sea que no es algo nuevo, aunque creemos que está muy de moda y es solo ahora, pero no, es una planta que es milenaria. Y digamos que para quienes no conocen el término, marihuana es el nombre coloquial que se le ha dado a la planta. Existen muchas leyendas de dónde viene la palabra marihuana. Y cannabis realmente es el nombre científico que le damos a la planta, pero en realidad estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de marihuana o cannabis, para quienes se lo estaban preguntando. Y básicamente la planta de cannabis tiene tres usos que tenemos que comentar, fundamentales, para que sepamos si estemos como hablando en el mismo idioma y en la misma página. Por un lado, el primer uso sería el uso que conocemos como recreativo. Ya no le decimos uso recreativo, se llama uso adulto. El segundo uso es el uso industrial, que es el que conocemos, por ejemplo, la fibra, el papel, los textiles, la ropa que yo tengo Ok. puesta puede estar hecha de cannabis. Hablamos de los alimentos, cosméticos, bebidas. Todo esto a base de cannabis se conocería como el uso industrial. Y el tercer uso, que sería el uso medicinal, que básicamente es cuando la planta se utiliza para ciertas patologías y para el control de ciertos síntomas, que seguramente conversaremos más adelante. Pero entonces hay que aclarar que la planta de cannabis, como les decía, es milenaria, no es nueva, llevamos años utilizándola, que tiene tres usos específicos y que cuando estemos hablando de cada uno de estos usos tenemos que aclararlo porque si no podemos entrar en confusiones eh, y creer que yo estoy hablando del uso adulto, pero entonces el otro me está hablando del uso industrial, entonces Claro. saber de qué estamos hablando cuando hablamos de la planta de cannabis. Y ahora, hay algo que, bueno, ha cobrado mucha popularidad en los últimos años, que es el CBD. ¿Cuál es la Uh-huh. diferencia entre el CBD y el cannabis? Bueno, me encanta que aclaremos desde ya que la planta de cannabis es un universo. Tiene más de 500 compuestos químicos, dentro de los cuales vamos a tener a los cannabinoides, a los terpenos, a los flavonoides, diferentes compuestos químicos, no los quiero confundir, pero recordemos que los cannabinoides, así se llaman, hay muchos, hay más de 100 que se han reportado en la literatura médica y ahí tenemos al CBD o cannabidiol. O sea, el cannabidiol es parte de la planta de Ok. cannabis. El cannabidiol es uno de los compuestos, de esos más de 500 compuestos químicos que tenemos. Hay otros como el famosísimo THC, que seguramente han escuchado, o delta 9 tetrahidrocannabinol, pero que en cortico llamamos THC, el CBG, el CBN, en fin, existen múltiples compuestos. Entonces, el CBD es parte de la planta de cannabis y es uno de los compuestos que más utilizamos en la práctica clínica, pero no es el único. Entonces, vale la pena aclararlo porque muchas veces hay personas que creen que al hablar de CBD están hablando únicamente de cannabis o como si el cannabis solo fuera CBD y no, el CBD es solo una partecita de la planta de cannabis. El CBD no tiene ese componente psicoactivo que tiene el Bueno, THC. resulta que el THC y el CBD, digamos que son compuestos hermanos, digámoslo así. Cada uno tiene sus características y sus propiedades. Mm, A nosotros en América Latina nos encanta la telenovela, ¿no? Lo telenovelesco, como les digo yo. Y entonces siempre se ha dicho como que es que el THC es el malo, el villano, y el CBD es el bueno, el medicinal. Y yo siempre les digo, no, basta. Ya no digamos esto, ya no
cataloguemos al THC como el malo y al CBD como el bueno, porque resulta que ambos, el THC y el CBD, desde el punto de vista médico, ambos se utilizan en la práctica clínica. El THC tiene sus usos y el CBD tiene otros usos específicos. Ahora, cuando hablamos de esta parte concreto que me preguntas del efecto psicoactivo, ambos son psicoactivos porque ambos actúan a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, el THC actúa a nivel del sistema nervioso central para darnos esa sensación de euforia, de bienestar o placer cuando estamos consumiendo el THC para uso adulto, antes llamado recreativo, pero el CBD también actúa a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, calmando los niveles de ansiedad, por ejemplo. Entonces, ambos son psicoactivos, pero la diferencia, Adriana, es que el CBD no produce esa intoxicación que podríamos ver asociada con las altas concentraciones de THC, que si quieres ahorita lo aclaro un poco más a profundidad, pero sí es importante reconocer que el THC y el CBD tienen propiedades específicas. El THC, por ejemplo, te puedo dar ejemplos, utilizamos al THC para el control del dolor, el dolor crónico. Digamos que si yo no uso THC, realmente el THC, hay muchas personas que dicen, no, es que el CBD es para el dolor, ¿no? Resulta que el CBD puede ayudar para el manejo del dolor, pero definitivamente el que te ofrece ese efecto analgésico es el THC. Eso está demostrado en estudios clínicos. Esto no me lo estoy inventando, realmente está estudiado en ensayos clínicos en pacientes en los que vemos que el THC es el que nos confiere este efecto analgésico. El THC, por ejemplo, nos ayuda a conciliar mejor el sueño. El que mejora la calidad de sueño es el THC. El THC también nos ayuda a incrementar apetito. Para nadie es un secreto que quien consume cannabis para uso adulto o recreativo, después de consumirlo les da mucha hambre, ¿no? Ese famoso monchis. Ese monchis lo usamos a favor los médicos para mejorar el apetito, por ejemplo, en pacientes con VIH-Sida, que tienen falta de apetito, o en pacientes con cáncer, en donde también hay momentos en los cuales vamos a requerir incrementar el apetito en esta población. Entonces el THC incrementa apetito de una forma importante e interesante en esta población. Y también el THC mejora las náuseas y el vómito que se han visto asociadas con la quimioterapia. Seguramente habrán visto pacientes que están en quimioterapia, que uno de los síntomas que más comentan es que tienen náuseas y vómito. El THC, no el CBD, el THC es el que ha demostrado ser efectivo en este contexto. Entonces, si se dan cuenta, el THC es muy útil. Se relaciona siempre con estas cuestiones negativas, por eso decía yo esta cuestión telenovelesca del villano, pero pues claro, a mayor consumo de THC, pues vamos a tener mayores riesgos de producir efectos de esta euforia, de sentirme, high. De sentirte high, exacto, y es el que te va a dar en casos de uso extremo y en dosis excesivas, poder llegar a generar episodios psicóticos, pacientes que realmente no deberían estar consumiendo THC, si quieres lo comentamos en un momento. Claro, claro. Sí existen algunas contraindicaciones para el THC, pero recordemos que el THC entonces sí tiene estos usos, y el CBD, que es la contraparte, también es muy útil en ciertas otras, digamos, condiciones médicas. Por ejemplo, el CBD, Adriana, es un importante medicamento para el control de la ansiedad, ¿no? Es un ansiolítico fundamental. No en cualquier tipo de ansiedad, porque también es que se ha vuelto muy de moda que, ay, estoy un poquito nervioso, entonces voy a tomar CBD. No. Hay los estudios clínicos que nos han mostrado que el CBD funciona es en trastorno de ansiedad social principalmente. Estas personas que les da pánico hablar en público, socializar, etcétera. En ellos es en quienes se ha estudiado el CBD en cuanto a ansiedad. También en la ansiedad secundaria, por ejemplo, el paciente con dolor crónico, tiene generalmente ansiedad asociada, y ahí, por ejemplo, la ansiedad podría mejorar en pacientes con dolor crónico, o la ansiedad que vemos, por ejemplo, en pacientes con cáncer, que también es frecuente. Entonces, en esos casos, no es que estoy un poquito nervioso, es que mañana tengo una entrevista, es que tengo un examen, ¿no? Entonces quiero tomar un poquito de CBD porque quiero estar más tranquilo. Ahí todavía no tenemos esa evidencia tan contundente, ¿no? También el CBD es importante que reconozcamos que es fundamental como antioxidante. En algunas enfermedades de la piel estamos empezando también a encontrar beneficios del CBD, como en la psoriasis, dermatitis atópicas, eczemas, y el famosísimo efecto del CBD para el control de las crisis convulsivas en pacientes con epilepsia refractaria. Eso es importante. Ahora, mucha gente con epilepsia quiere tomar CBD, pero ese no es para cualquier tipo de epilepsia. Hay estudios
específicos para lo que llamamos epilepsia refractaria, como el síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet, esclerosis tuberosa, que son casos en los que las personas convulsionan múltiples veces al día, sobre todo población pediátrica, son más que todo niños con crisis convulsivas que no se logran controlar con los antiepilépticos convencionales, y el CBD viene a ser parte del tratamiento para ayudar al control de esas crisis. Una maravilla. Bueno, muchas personas que me conocen saben que yo consumo marihuana medicinal. A mí me diagnosticaron hace ya 4 años fibromialgia y espondilitis anquilosante. Son enfermedades que conllevan mucho dolor. Y Sí. realmente cuando yo empecé a probar el THC, mi vida cambió, literalmente. O sea, esos dolores tan fuertes yo no los podía controlar con absolutamente nada. No había pastilla, no había remedio, no había terapia, todo fallaba y de verdad me funcionó muy bien. Así que yo creo que por eso es bueno hablar de este tipo de cosas, porque hay personas, como usted dijo, que uno habla de la marihuana y lo ven como, esto está mal, esto es Ujú, horrible, esta persona es una drogadicta. ujú, ujú, ujú. Entonces, ¿qué personas piensa usted que son las que realmente se benefician del cannabis medicinal y quién es el que dice, mire, usted es un candidato para? Yo creo que, como bien decías, hemos crecido en esta era prohibicionista del cannabis. Llevamos casi 100 años de prohibición, lo cual ha generado todo este estigma social, todos estos prejuicios y todos estos mitos relacionados con el uso del cannabis. Mm, digamos que es una planta, como decíamos, es una planta milenaria, pero que ha sufrido en la historia muchas, digamos, estigma, que lo único que han hecho es que creamos. Yo crecí en Colombia pensando que el que consumía marihuana o cannabis, pues realmente era lo más negativo que te puedas imaginar. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Claro, todo en extremo va a ser malo. Siempre decimos, la dosis hace el veneno, ¿no? Claro, el exceso de consumo de una sustancia X, no estamos hablando solamente del cannabis, de cualquier sustancia, va a traer problemas. Yo siempre digo que los extremos, hay gente que dice es que el cannabis es lo máximo y es la panacea y es la droga milagrosa. No, a ver, un minuto. Hay que estos extremos lo único que van a hacer es desprestigiar al tratamiento con cannabis medicinal. Entonces, el que dice que es que el cannabis, oh, sí, pero cannabis y la marihuana es lo máximo, o el otro extremo que dice, uy, no, ojo, peligro, droga, adicción. Estos dos extremos lo único que hacen es desprestigiar el tratamiento, por eso hay que mantenernos aquí en medio, hablando del cannabis tal y como es, como una herramienta que puede llegar a ser muy útil para el control de ciertos síntomas. Hay que recordar que la planta de cannabis no cura enfermedades, la planta de cannabis controla síntomas y lo hace de forma complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo, Adriana, mi tratamiento tradicional para el control del dolor, por ejemplo, o para el control de la epilepsia, como decíamos ahorita, y lo que hacemos es que traemos al cannabis como parte del equipo y en conjunto los tratamientos tradicionales junto con los cannabinoides como el THC, el CBD y otros, hacen un excelente equipo para el control de síntomas. Como les digo, esto no es la droga milagrosa, esto no es la panacea. Sí tiene que haber una orientación desde un especialista, desde un médico que sepa cómo se debe prescribir el tratamiento con cannabinoides, porque si nos ponemos a utilizarlo de forma indiscriminada y entonces todo el mundo a consumir cannabis, pues lo único que vamos a generar es una epidemia de cannabis. Hoy estamos cursando con una epidemia de opioides, que seguramente lo han escuchado sobre todo en Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá, también en Sí, Australia. terrible. Se está viviendo una situación muy compleja, pues no queremos llegar a eso también con los cannabinoides. Entonces, por eso la importancia de que haya una orientación desde un especialista. Yo siempre digo que la prescripción responsable y segura de cannabinoides requiere de tres actores importantes. Hablo como de una ecuación, de un trinomio. Si te hace falta uno de estos tres en la ecuación, no podemos hablar de una prescripción responsable y segura. Uno, necesitamos un paciente, claro, que sea candidato a tratamiento con cannabis. Esto de que sea candidato, ¿cómo lo determinamos? A través de una historia clínica, como lo haríamos para cualquier otro tratamiento, donde el paciente viene a la consulta, determinamos cuáles son tus antecedentes, por qué estás queriendo venir a mi consulta, qué tipo de síntomas son los que más te aquejan, qué medicamentos has tomado. Ahorita tú decías, he intentado todo tipo de terapias, etcétera. Todo eso lo dejamos documentado y consignado, y a partir de la historia clínica que el paciente nos cuente, es que tomamos la decisión de si ese paciente realmente es o no es candidato a tratamiento. Entonces, es el primero, digamos,
componente de esta ecuación o este trinomio. Segundo, necesitamos de un médico o de un profesional de la salud que esté debidamente capacitado y que sepa sobre la prescripción de cannabis, así como todos ustedes crecieron en una era prohibicionista del cannabis, los médicos también. Y acuérdense que los médicos crecimos en la era de la medicina basada en la evidencia. Si está publicado en la literatura, lo hago. Si no, pues no. Y resulta que el desarrollo de investigación con cannabis no ha sido tan fácil. ¿Por qué? Pues porque no se podía estudiar el cannabis porque estaba prohibido usar la planta. Entonces, a veces como que le pedimos muchísimo a la evidencia del cannabis, pero estamos en la infancia de la investigación, Claro. estamos en pañales, empezando apenas a desarrollar la investigación. Y entonces, hoy, por eso digamos que yo te podría decir, Adriana, que hace unos 5 años yo tocaba puertas en las universidades en América Latina a querer hablar sobre cannabis con los alumnos de medicina y era como, ¿cómo se te ocurre? Eso no vamos a hablar, eso es el diablo. Hoy, en el 2023, 2024, ya empezamos a hablar sobre talleres, cursos, diplomados de cannabis medicinal entre los profesionales de la salud. O sea, ya se empieza a dar esa apertura y se ve como una necesidad, porque es que el paciente es el que llega a la consulta a preguntarnos, doctora, doctor, ¿cómo me tomo este frasquito de cannabis que me compré en internet o que me compré en el transporte público o que me lo compré en las redes sociales? Entonces, los médicos tenemos que estar preparados para ello y entonces por eso hablo de que en esa ecuación tiene que haber un médico que esté debidamente capacitado en la prescripción de cannabis medicinal. Entonces ya te decía, el paciente, el médico y tercero, que necesitamos, que es también muy importante en esta ecuación, un producto que cumpla con estándares de calidad y con respaldo sanitario, porque hoy sabemos que la planta de cannabis puede tener contaminantes, puede haber hongos, puede haber bacterias, puede haber pesticidas y una cantidad de contaminantes que pueden poner en riesgo la salud del paciente. O sea, ya el paciente de por sí trae una problemática, trae un dolor o trae una situación compleja como para que le agreguemos otro problema con un producto que esté contaminado, ¿no? Entonces, hoy hablamos de productos que sí tengan un respaldo sanitario dependiendo del país donde nos encontremos. En Colombia, por ejemplo, el INVIMA, en Perú la DIGEMIT, en México la COFEPRIS, en Estados Unidos la FDA, que son las agencias sanitarias que respaldan a estos productos y que me garantizan que lo que dice en la etiqueta del frasco realmente sí es lo que contiene el frasco. Eso es muy importante que pues como usuario de cannabis medicinal, pues tengamos en cuenta. Bueno, yo incluso a mis doctores les dije que yo estaba usando la marihuana medicinal y a los dos médicos les pareció excelente. O sea, nunca me dijeron, no, no hagas eso. Gracias a Dios estuvieron de acuerdo y entendieron que sí, que en conjunto pues se lograba un efecto beneficioso para mí increíblemente grande. Claro, y eso es muy importante porque, como te decía, hace unos años pensar que habláramos del cannabis era como un pecado, ¿no? O sea, poco a poco se ha ido dando esa apertura. Claro, también el desconocimiento, Adriana, hace que algunos médicos que no conocen sobre el cannabis todavía digan, no, por ahí no es la cosa, y a veces el que, como mejor yo no sé de eso, mejor digo que no sirve, entonces no quieren entrar en esa, digamos, posibilidad terapéutica. Entiendo que la evidencia, como les decía ahorita, la evidencia clínica que se ha desarrollado no es la más espectacular, pero es porque tampoco lo hemos podido hacer por lo que les explicaba de esta era prohibicionista en la que hemos crecido, en donde no podíamos siquiera agarrar a la planta de cannabis y estudiarla. Los primeros estudios que se hicieron de cannabis, Adriana, en los años 70, casi todos, por no decir que todos, iban dirigidos a encontrar cuáles eran los efectos tóxicos del cannabis. Apenas en los últimos 10 años es que hemos podido empezar a identificar los posibles efectos terapéuticos. Entonces, estamos, por eso yo les digo, en la infancia de la investigación, entendiendo que hoy el cannabis, como les digo, no es para cualquier persona, sí hay indicaciones y hay hoy, Adriana, 7 enfermedades en las cuales tenemos más evidencia que se ha desarrollado. La primera, definitivamente, la enfermedad que más se ha estudiado con cannabis, el dolor crónico. El dolor crónico, para quienes no sepan, dolor crónico es aquel dolor que persiste en el tiempo por más de 3 meses. O sea, una persona que dice, tengo dolor hace más de 3 meses, eso es dolor crónico. Eso lo quiero aclarar porque hay mucha gente que hoy tiene dolor, ay, me pegué con la mesa, ay, quiero cannabis. No, ahí No. todavía no hay evidencia. Estamos hablando de dolor crónico que se perpetúa en el tiempo.
Casos de dolor crónico, como por ejemplo el que comentabas de la fibromialgia, por ejemplo, pacientes que tienen la famosa ciática, ¿no? Que se conoce médicamente como radiculopatía lumbar o cervical, pacientes que tienen la diabetes, por ejemplo, y desarrollan polineuropatías diabéticas dolorosas que les arden las manos, los pies, esos son dolores crónicos y sobre todo son dolores crónicos neuropáticos. Dolor crónico neuropático es el que más se ha estudiado y es el THC, como les decía hace un rato, el que más se ha estudiado en esta población. Esa es la primera enfermedad. La segunda, Adriana, sería la esclerosis múltiple, que la esclerosis múltiple es una enfermedad que es principalmente de mujeres, mujeres jóvenes, a quienes es una enfermedad neurodegenerativa, en donde a estas personas les genera mucha espasticidad, rigidez, sobre todo en la parte muscular, y ahí el THC y el CBD, ambos en una proporción balanceada o 1 a 1, han mostrado ser efectivos para la espasticidad. Tercera condición médica, hablamos de las enfermedades mentales, ya les decía yo, el trastorno de ansiedad social. Hablamos también del trastorno de estrés postraumático. ¿Se acuerdan de estas personas que van a la guerra, regresan o que secuestran, regresan, que Sí. tienen estrés postraumático? Ahí el CBD también puede ser útil. Y el THC puede ayudar para las pesadillas y los terrores nocturnos que tienen estos pacientes. Siguiente enfermedad que también se ha estudiado, ya les decía yo, la epilepsia refractaria. El CBD, ahí sí es el CBD el que ha mostrado ser efectivo para las crisis convulsivas, no el THC, ahí sí es el CBD. Y en los pacientes con cáncer, ojo, no porque cure el cáncer, porque también tengo pacientes que llegan a la Sí. consulta diciéndome, doctora, es que leí en internet que el cannabis cura el cáncer. Ya les dije que el cannabis no cura ninguna enfermedad, controla síntomas. Y en el paciente con cáncer vemos cómo se controla el dolor, se controla la ansiedad, se controla la falta de apetito que hablábamos ahorita, las náuseas y el vómito por quimioterapia, el THC principalmente en este contexto. Y finalmente tenemos a la enfermedad de Parkinson, que es la que cada vez se está estudiando un poco más. Ojo, no para el temblor, que muchos pensarían que puede llegar a favorecer a estos pacientes, todavía para el temblor no, pero sí para algunos síntomas que llamamos síntomas no motores del Parkinson, como la ansiedad que padece el paciente con enfermedad de Parkinson, los episodios psicóticos que pueden tener, y para los trastornos del sueño que también tiene el paciente con enfermedad de Parkinson, el CBD es el que más se ha estudiado en esta población. Entonces, si te das cuenta, Adriana, el THC y el CBD son los que más se han estudiado y no en cualquier enfermedad, sino en estas que les acabo de comentar, en las cuales el cannabis pues, puede tener un efecto benéfico como complemento de las terapias tradicionales. Perfecto. Y ahora, ¿qué personas no deben buscar o usar la marihuana medicinal? Hay algunas contraindicaciones, sobre todo las contraindicaciones de las cuales hablamos son para el THC. Una persona que tiene enfermedad cardiovascular que esté inestable, ya les voy a dar ejemplos, por ejemplo, una persona que tenga una arritmia, que el corazón late de forma irregular y que tenga esa arritmia descontrolada, no debería por ningún motivo estar consumiendo THC, por ejemplo, porque el THC es arritmogénico y te puede generar más problemas. Una persona que tenga la presión arterial alta, una hipertensión arterial descontrolada, su presión arterial está, si está controlada, no tenemos problema, pero si está descontrolada, tampoco debería consumir THC, por ejemplo, o una persona que haya tenido un infarto del corazón, un infarto de miocardio, un ataque al corazón, no debe consumir tampoco THC porque el THC baja drásticamente los niveles de presión arterial y esa persona se puede volver a infartar. Entonces es muy importante en general en una persona con enfermedad cardiovascular inestable no consumir THC. Otro ejemplo, pacientes con enfermedades psiquiátricas descontroladas, ¿como cuál? Esquizofrenia, por ejemplo. Una persona con esquizofrenia no debe consumir THC porque si consume THC y tiene esquizofrenia, va a desarrollar, se los prometo, que un episodio psicótico y termina en servicio de urgencias. O personas con trastorno bipolar, por ejemplo, tampoco deben consumir THC. Personas que tienen episodios psicóticos no deben consumir THC. Y personas que tienen menos de 18 años, Adriana. No hemos hablado de ese tema, pero creo que es importante que Sí. reconozcamos que los adolescentes,
nuestro cerebro, por decirlo coloquialmente, madura hasta que cumplimos 25 años. Entonces, de hecho, en Canadá, que es donde yo he tenido mi mayor práctica y entrenamiento con el uso de cannabis, yo trabajo en una clínica que se llama Sante Cannabis, hemos visto más de 14,000 pacientes ya para tratamientos con cannabis medicinal. Los menores de 25 años no les damos THC. En Canadá tenemos prohibido dar THC a menores de 25. En algunos casos, entre 18 y 25 es como una zona gris y definitivamente en menores de 18 años no. ¿Por qué? Porque dar THC cuando el cerebro está madurando puede producir alteraciones en el desarrollo neurocognitivo, problemas de memoria, aprendizaje, algunos trastornos, inclusive en la parte de impulsividad y demás. Entonces, no damos THC en menores de 18 años, pero sí CBD, ¿no? Decíamos que el CBD es otro de los compuestos de la planta y sí lo damos, por ejemplo, en niños con epilepsia refractaria, ¿no? Entonces, por eso ahí estoy haciendo hincapié en que estoy hablando del THC, que no se debe usar en estos contextos que les he estado comentando. Otro caso en lo cual no se recomienda el uso de cannabis, y ahí sí ni THC ni CBD, es en el embarazo y la lactancia. Ok, No hay estudios importante. suficientes, sí, no hay estudios suficientes que muestren, aunque se me acercan muchas mamás, mujeres embarazadas, preguntándome que tengo náusea, he tomado de todo para las náuseas, tengo ansiedad, tengo insomnio, ¿puedo consumir cannabis? Así creamos que puede llegar a ser benéfico porque es que ay, es natural, es de una planta que me puede producir, sí hay efectos secundarios. Acuérdense que el THC y el CBD ambos pueden producir efectos secundarios y en el caso específico del embarazo y la lactancia, pues no tenemos estudios clínicos suficientes. Hacer estudios con mujeres embarazadas y en mujeres lactando no es fácil por las cuestiones éticos que también pues tienen repercusión en esta población. Entonces, no tenemos información suficiente para garantizar la seguridad en esta población de mujeres embarazadas y lactando. El THC, hay que hacer como una línea divisoria muy importante entre el uso de THC para fines recreativos o uso adulto, como se dice hoy en día, y es muy diferente el uso del THC para fines medicinales. Son dos mundos aparte, porque hay personas, tengo muchas pacientes que llegan a mi consulta y dicen, doctora, yo tengo 80 años, tengo dolor en la rodilla, y yo no me voy a venir a ser adicta a los 80 años de cannabis, ¿no? O sea, nunca en mi vida he consumido una droga como para venirme a ser adicta a los 80. Entonces, vale la pena, y por ahí va un poco el tema de este estigma y estos prejuicios con los que crecimos, vale la pena entonces hacer esa distinción entre el THC para uso adulto y para uso medicinal. Quien consume cannabis para uso adulto o recreativo, siempre, Adriana, va a buscar unas altas concentraciones de THC, porque pues, el THC es el que te da esa sensación de lo que decíamos ahorita de sentirte high, ¿no? Pero Claro. resulta que para uso medicinal, las dosis que utilizamos de THC son súper chiquitas, son muy, muy, muy pequeñas. No tienen nada que ver con las altas concentraciones que se utilizan pues para uso adulto o recreativo. En algún momento me han preguntado, oye, consumir cannabis puede generar eh, episodios psicóticos, te puede generar adicción, entonces, claro, es importante que cualquier sustancia, como pasa con el alcohol, como pasa con el tabaco, como pasa con muchas otras sustancias que consumimos, que pueden llegar a generarnos problemas, el consumo excesivo de cannabis, claro que también nos puede producir problemas. Ahora, estamos hablando del uso medicinal, y cuando estamos hablando del uso medicinal, estamos hablando de un uso supervisado, monitoreado y orientado por un especialista. El tema de que la gente piense que es que el cannabis es para todo el mundo y que entonces como la vecina lo toma, entonces yo también me lo puedo tomar. Está el mito que como es de una planta, entonces no produce efectos secundarios porque pues es natural. No, sí produce efectos secundarios. El THC y el CBD, los tres efectos que siempre le comento a mis pacientes, que sí o sí van a tener, muy probablemente es mareo al comienzo del tratamiento, somnolencia y sensación de boca seca. Es muy frecuente tener estos efectos, pero poco a poco se van desapareciendo a medida que el cuerpo va haciendo tolerancia al medicamento y por eso es tan importante la dosificación. La dosificación es clave cuando utilizamos el tratamiento con cannabis medicinal y digamos que otros efectos secundarios que hemos visto, por ejemplo, el CBD, que a veces decimos, es que es de una planta, ¿qué me va a producir? Pues el CBD en algunos casos, y eso está demostrado en algunos estudios clínicos, puede producir diarrea, puede producir hipotensión, se bajan los niveles de presión arterial, puede en algunos casos disminuir el apetito, el CBD. Y el THC, por supuesto que a mayor dosis, pues me va a producir mayor riesgo de ansiedad, taquicardia,
y ya llegar a tener episodios psicóticos, eso no pasa. O sea, si yo estoy usando cannabis para fines medicinales en dosis adecuadas, si llego a tener un episodio psicótico, eso no estás tomando cannabis medicinal supervisado. Estoy segura que lo estás Es, haciendo por fuera de lo que se llama realmente exacto. cannabis para uso medicinal, ¿no? Hay muchas personas que dicen, bueno, sí, yo uso la marihuana como medicinal, pero no la obtienen de un doctor, la Exacto, obtienen de la calle, lo que le decimos el mercado negro. de Y acuerdo. yo siempre les digo, eso es peligrosísimo porque uno no sabe qué te están dando realmente. Estás vendado, literal, estás vendado de tus ojos sin saber realmente qué estás consumiendo. Como les decía, hay contaminantes, puede haber hongos, haber bacterias, puede haber pesticidas. Hoy tenemos reportes de caso en la literatura médica de pacientes que consumieron cannabis de los mercados ilegales o el mercado negro, como lo quieran llamar, que estaban contaminados con hongos y terminaron con problemas o infecciones pulmonares graves por el consumo inhalado de cannabis de estos productos. Entonces, sí o sí, y eso nosotros lo hemos visto en la mayoría de los países de América Latina donde ya se ha aprobado el uso del cannabis, en Canadá, que es donde les he comentado que he tenido yo mi experiencia, hemos visto cómo desde las agencias sanitarias se exige la seguridad desde el respaldo sanitario con estándares de calidad para estos productos, tratando de evitar al máximo pues estas problemáticas como lo que comentas del consumo de productos de los mercados ilegales. Y yo creo que por eso es tan importante que existan regulaciones para que se legalicen. Aquí en Estados Unidos la marihuana federalmente es ilegal. Por eso Correcto. es tan difícil encontrar estudios hechos aquí en Estados Unidos. El primer país en el mundo, el primero en legalizar, cuando digo legalizar, estoy hablando del uso completo, tanto uso adulto o recreativo como uso medicinal, Ok. en legalizar por completo a la planta de cannabis, ¿saben cuál fue? Fue Uruguay en el año 2013. Ese fue el primer país en el mundo en Hace poco. legalizar. En 2013, imagínense. Luego, después de esto, el segundo país en hacerlo fue Canadá. El 17 de octubre del 2018 fue un día histórico para los que estábamos en Canadá en ese momento, porque fue el día en que se legalizó, nuevamente legalizar completamente la planta, porque ya desde años atrás se usaba para fines medicinales, pero ya abrirlo, legalizarlo, es abrirlo a cualquier consumo, tanto medicinal como adulto como industrial, ¿no? A eso me refiero con legalizar. Eh, Uruguay lo hizo en 2013, Canadá lo hizo en 2018, y después de estos dos países, digamos que ha habido varios que han querido avanzar, Tailandia, Luxemburgo, Alemania ha querido avanzar, en América Latina, pues aparte de Uruguay, hemos visto que hay la mayoría de países que lo han hecho solo ha sido para uso medicinal, porque mucha gente dice, pero ¿cómo? Pero en Colombia y en Argentina y en Perú, sí, está aprobado para uso medicinal, pero no está legalizado por completo. Realmente el país líder en la región latinoamericana, líder en el, pues porque ha sido el que ha arrastrado a otros y fue el primero que puso como la banderita, fue Colombia. Colombia empezó todo el desarrollo de la regulación de cannabis medicinal desde el año 2016. En 2017 ya se dio la apertura completa a hablar del uso medicinal del cannabis y desde el 2020, imagínense, desde 2016 hasta 2020 fue que ya se empezó a dar la comercialización de estos productos por una vía legal y segura con aprobación desde el INVIMA, que es como la FDA en Colombia. Definitivamente, Adriana, la regulación, la legalización y la regulación del cannabis se va a ir dando, yo digo que es una necesidad, o sea, ya es eh, inevitable que los países, ya tenemos hoy más de 30 países en el mundo que han aprobado el uso medicinal del cannabis, siempre cuando vayan a viajar, saber a dónde van a ir, conocer la regulación del país a donde van a acudir, porque cada país hoy tiene una regulación diferente. A mí me parece que es muy importante que podamos hablar abiertamente del tema. Hay personas que todavía temen hablar del cannabis o inclusive mencionarlo a sus médicos, a familiares, a pesar de que están tomando el tratamiento, prefieren no comentarlo. Lo respeto, pero creo que hoy es ya hora de que hablemos abiertamente del uso responsable y seguro de cannabis. Es la forma en la cual vamos a permitir que más y más personas se puedan beneficiar de esos tratamientos, siempre con la supervisión de un experto. Y pues recuerden que lo que compren, lo que consuman, sepan qué es lo que realmente están consumiendo, mucho ojo con lo que venden en los mercados ilegales
Y pues nada, lo que necesiten con muchísimo gusto, Adriana. Si quieres, podemos tener alguna otra sesión de preguntas y respuestas. Yo encantadísima de pues seguir ampliando el tema contigo y nuevamente muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a usted, doctora. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Y en la segunda parte de este episodio vamos a estar hablando con otro experto de aquí de Estados Unidos, especialmente de la Florida, quien nos va a estar hablando sobre las regulaciones, cómo se maneja el cannabis aquí en Estados Unidos. Y bueno, así que no se lo pierdan. Si les gustó este contenido, denle like, compartan y suscríbanse a mi canal de YouTube. Nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Tú a Tú con Adriana Delgado. Chao.